Bueno, Dios no solamente es verdad, sino que Él es la verdad. Pero más allá de la verdad, Dios juzga con verdad y nos juzga de manera imparcial. Algunas personas en el mundo pretenden salvarse sin hacer nada. Y no me malinterprete, la salvación no depende de nosotros, pero en realidad cuando digo sin hacer nada me refiero a que algunas personas quieren ser salvas sin reconocer a Cristo como su Salvador. Y eso no se puede. No hay manera de que una persona sea salva sin haber reconocido a Cristo como su Salvador. Hay otro tema y es el tema de la ley. Especialmente los judíos tienen mucha confianza en la ley, pero la ley no salva a nadie. Los romanos tienen mucha confianza en su catecismo, pero el catecismo, si la ley no salva a nadie, el catecismo mucho menos. Tienen mucha confianza en la tradición y en el magisterio. Y la otra vez escuchaba a alguien que decía que cuando yo tengo dudas sobre algo necesito a alguien que me enseñe, que me diga, haciendo referencia al magisterio, a la iglesia romana. Pero cuando tú tienes necesidad de saber algo realmente acerca de Dios, lo que tienes que hacer es buscar al Espíritu Santo. Tienes que buscar la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo. Es Él de quien Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad. No es un hombre. Ahora, vamos a tratar de poner esto en orden. Dios dio la ley al pueblo de Israel con un propósito. Ese propósito nunca fue que fueran salvos por ella, sino para que conocieran el pecado por ella. De modo que nadie puede ser salvo simplemente por obedecer la ley. Pero, pregunto, ¿entonces será que no hay que obedecer la ley? Ya me estoy pareciendo a Pablo. Por supuesto que hay que obedecerla, pero no como ley. Y vamos ahora a tratar de comprender este tema. O sea, ¿cómo es que yo voy a obedecer la ley o tengo que obedecer la ley o debo obedecer la ley, pero no debo obedecerla como ley? Tenemos que entender el tema. El tema no es que yo la obedezca simplemente porque yo quiero obedecer la ley, porque yo en mis fuerzas lo voy a hacer, sino que hay un elemento que es muy importante. Cuando leemos en Romanos 3, empieza diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, hay una ventaja, dice el apóstol Pablo, en que al judío se le haya entregado la ley. Porque al tener la ley, ellos debieran conocer realmente la verdad. La ley mostraba el pecado, la ley enseña el pecado, pero no solamente eso, no es solo una ventaja, es un privilegio. Porque a través de los judíos nosotros llegamos a conocer la ley. A ellos se les confió la ley para que el mundo a través de ellos supiera cómo acercarse a Dios, cómo conocer a Dios, pero ellos nunca lo entendieron. Entonces, ellos nunca lo entendieron y por eso fallaron. Entonces dice el apóstol Pablo, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que no seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Capítulo 3. Para que seas. Dije no. Sí. Bueno, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Dice, el versículo dice que la ley, que el ser judío aprovecha en todas maneras,
Primero, ciertamente, en que les ha sido confiada la ley, la palabra de Dios. Pero entonces Pablo dice, reflexionando, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, cuando dice algunos, él no está diciendo que algunos pocos, muchos de ellos fueron incrédulos. Entonces, si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Veamos. ¿De qué depende la fidelidad de Dios? ¿Ah? La fidelidad de Dios depende de su palabra. Lo que Dios dice, Él lo cumple. La fidelidad de Dios es, si Dios dice algo y después no lo cumple, entonces Dios no es fiel. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que la palabra enseña en realidad, cómo lo enseña, por qué lo enseña. Porque hay momentos en que nosotros vemos y dice, pero es que Dios, ¿por qué no lo castigó? Porque hay leyes y leyes y leyes y leyes sobre leyes. Hay una ley que está sobre otra ley, sobre otra ley. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. Pero sobre esta ley había otra ley. ¿Cuál ley? La ley de la misericordia. Dios tiene misericordia. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué David no murió? Porque Dios tiene misericordia. La misericordia está sobre el juicio. Entonces, hay que entender realmente las leyes de Dios, cómo se ejecutan y cómo Dios obra en base a su ley. La ley más alta es la ley del amor. De hecho, allá en 1 Corintios 13 nos dice que quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero la mayor de esas es el amor. Entonces, nosotros tenemos que comprender cómo funciona esto. Dice, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo verdadero, Dios nunca echa para atrás. Lo que Él dice, eso es lo que Él hace. A veces me encuentro gente diciendo cosas como que, bueno, tal cosa no es así porque, pero si la palabra lo dice, y lo dice bien claro, si la palabra lo dice y lo dice bien claro y está sustentado en el contexto, entonces eso es así, aunque tú no quieras creerlo. No es lo que yo quiero creer, es lo que la palabra realmente dice. Entonces Dios es fiel. Entonces dice, en ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. O sea, Dios lo que dice es real, es verdadero. Él nunca falla, nunca se equivoca y nunca se echa para atrás. Como dice allá en Números. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios dice, eso Él hace. Y punto. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres justificado. Y aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 51, versículo 4, pero cuando nosotros vemos el contexto del Salmo 51, versículo 4, vemos a David confesando su pecado. Y cuando él llega a este punto, cuando dice en ese Salmo, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, lo que David está diciendo es que mi pecado hace resaltar que tú eres justo. Lo que yo estoy haciendo, mi pecado, la maldad mía, muestra que Dios es justo. Cuando nosotros pecamos, mentimos y demás, eso hace mostrar y resalta que Dios realmente es verdadero, que realmente Dios es justo. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿se da cuenta? Aquí él explica lo que les vengo diciendo de los versículos anteriores. Si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces dice, hablo como hombre, porque ¿qué está diciendo él? Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿por qué me castiga? Si las cosas que yo hago lo único que hacen es resaltar que Él es bueno. Debiera hasta aplaudirme. Pero no, es que me está castigando por mi falta. No tiene nada que ver. O sea, en la gloria de Él permanece, haga yo algo malo o haga yo algo bueno, no importa. Dios va a ser siempre bueno.
y su gloria siempre va a manifestarse. El problema soy yo. Si yo hago algo malo, Dios me castiga y Él es justo al castigarme por hacer lo que no debo hacer, por hacer lo que es malo. Entonces dice el apóstol Pablo, razonando nuevamente, pensando con él mismo, dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, ¿cómo puede juzgar Dios al mundo si Dios fuera injusto? Dios nos juzga porque precisamente Él es justo. Y cuando nos juzga en justicia. Dios no es como los jueces de la tierra, como los jueces del mundo, que de repente esos jueces pueden ser sobornados, pues Dios no puede ser sobornado. Y Dios no va a tomar a Sonivet y la va a exaltar sobre Celi, no, a las dos las va a juzgar por los mismos parámetros. Puede ser que el castigo sea distinto porque el pecado es distinto, pero el parámetro por el cual Dios juzga es el mismo. No hay parámetros distintos. Entonces, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque eres mentiroso. El razonamiento aquí es un razonamiento inverso. Un razonamiento que dice que el fin justifica los medios. O sea, el resultado justifica lo que yo hago. Si lo que yo hago resulta para la gloria de Dios, entonces está bien, lo sigo haciendo. Pero no es así. Si lo que yo hago está mal y debo ser juzgado por lo que estoy haciendo que está mal. Porque Dios de todas maneras se va a glorificar. No depende de mí, no depende de mi maldad. Y él sigue razonando, el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces cuando yo leo eso me acuerdo del capítulo 6, versículo 1 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, él dice que algunas personas decían que ellos enseñaban, hagamos males para que vengan bien. O sea, si lo que yo hago hace resaltar la gloria de Dios, venga, vamos a hacer cosas malas para que la gloria de Dios resalte más. Pero eso no era lo que enseñaba Pablo, eso era lo que decían ellos, calumniando a Pablo y a Pablo y a su gente. Entonces nosotros tenemos que entender algo, Dios es justo, Dios es veraz, Dios no miente, Dios no falla. No podemos jugar con Dios, no podemos engañar a Dios. Lo que usted cree que nadie ha visto, ya Dios lo vio. Lo que usted cree que Dios no sabe, que nadie sabe, ya Dios lo sabe. Dice que nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice que cuando estemos allá van a ser juzgados los secretos de los hombres. Hay un dicho por ahí que dice que todas las cosas se saben aquí. Bueno, la Biblia dice que no es cierto. Hay cosas que no se van a saber aquí, sino que se van a saber allá. Y de hecho yo se lo puedo probar fácilmente. Todavía hay gente tratando de averiguar quién fue Jack el Destripador. Nadie sabe. Puede ser que alguno de esos teóricos lo haya acertado, pero nadie sabe quién es, pero Dios sí sabe. Hay cosas que no se van a saber en esta tierra, pero cuando se paren delante de Dios, tú creías que estaba oculto para todos los demás, pero no para mí, dice Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros en algo. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Yo soy muy bueno. Hay gente, ¿usted no ha escuchado a gente que dice así?
Yo he escuchado gente que se cree que es buena. No hay justo ni aún uno. Usted no es justo, yo no soy justo. Justo es un amigo de mi hermano, pero ni él es justo. No hay ni un solo justo. Es más, Isaías creo que 46 o algo por allá arriba de los números más altos dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Porque nosotros creemos que hacemos algo y nos damos golpes de pecho y creemos que yo lo hice, yo soy lo máximo. No, lo máximo es Dios. Tú eres un egoísta, un egocéntrico que quiere hacer ver que eres, pero no eres nada. Entonces, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí es donde está el problema. No hay quien entienda la importancia de buscar a Dios. Y es que solamente estando en Dios somos justificados. Es que solamente estando en Dios somos justos, pero no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Solamente estando en Dios podemos hacer lo que es bueno. Mire, déjeme ilustrárselo. Ya esta ilustración la he hecho otras veces, pero se la voy a hacer de nuevo. Adán y Eva están en el paraíso. ¿Y qué tenían prohibido Adán y Eva? El árbol del medio, dice Evans. El árbol del medio. Tenían prohibido comer del fruto de ese árbol. Bueno, como Evans estaba ahí, pero dice Evans que estaba en el medio. Yo no sé si la Biblia dice que estaba en el medio del huerto. Sí, Evans, tienes razón, Evans, tú estabas ahí. Estaba en el medio, el árbol que estaba ahí, dice, menos de ese árbol, no coman de ese árbol. Pero ¿qué más tenían prohibido? ¿Ah? Sí, pero aparte de eso, ¿qué más se les prohibió? Nada, ellos podían hacer lo que ellos quisieran, todo lo que hacían era bueno, excepto comer de ese árbol. Ahora, cuando comieron de ese árbol, la tortilla se volteó. Y ahora, todo lo que hacían era malo. Y solo una cosa es buena. Lo único bueno es comer del otro árbol. El árbol que ellos no comieron. Y ese árbol es Cristo. Cuando nosotros estamos en el mundo, todo lo que usted en el mundo hace es malo. Todo. No importa cuán bueno sea, es malo. Usted empieza a hacer cosas buenas cuando recibe a Cristo como Señor Salvador de su vida y empieza a obedecer a Cristo. No cuando usted recibe a Cristo y sigue haciendo lo que le da la gana, no. Cuando usted recibe a Cristo y empieza a obedecer a Cristo, es cuando dice la Biblia que Dios preparó obras para que nosotros andemos de antemano. Preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando nosotros andamos en esas obras que preparó Dios, entonces estamos haciendo lo que es bueno delante de Dios, pero ni siquiera es por nuestros méritos, es Dios el que nos está llevando a hacer esas obras. Entonces ahí es donde volvemos nosotros a Romanos 8, 28, 29 y 30. Todas las cosas ayudan a bien o cooperan para bien para los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes Dios predestinó, los que antes llamó también los predestinó, los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que también justificó también los glorificó. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, es que Dios te conoció desde antes. Y cuando te conoció, dijo, bueno, tú sabes qué, tú estás marcado, estás marcada para ir para allá. Y en el momento en que tú eres llamado para ser como Cristo, nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo, nos llama, nos conoce, nos predestina, nos forma para que seamos como Cristo. Entonces dice que nos llama. Pero cuando Él nos llama, nosotros venimos sucios. Venimos contaminados del pecado, venimos contaminados del mundo. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Limpiarnos. Dice, nos justificó. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo.
Y cuando nos justificó, entonces nosotros empezamos a hacer lo que le agrada a Dios. Y cuando hacemos lo que le agrada a Dios, entonces Él nos glorificó. ¿Qué significa nos glorificó? Él hace que lo que estamos haciendo, la gente, el mundo, y si no lo reconoce nadie en este mundo, pero los ángeles van a reconocer que nosotros lo hicimos por Dios. Pero es Él el que lo hace. Entonces tenemos que empezar buscando a Dios. Todos se desviaron, miren, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Jesús lo dijo bastante claro allá en Juan capítulo 15, versículo 5, cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo que sucede es que para Cristo y para Dios, no importa lo que usted haga en el mundo. Usted puede ser el más grande filántropo del planeta. Puede tener la empresa más grande. Usted puede ser Steve Jobs, que le regaló al mundo, no le regaló, se los vendió, pero no importa, el iPhone, el iPad, todas esas cosas tan maravillosas, pero eso para Dios es nada. Usted no hizo nada, no sirve. Todo eso se va a perder. Es inútil. Steve Jobs fue un inútil. Bill Gates, un inútil. Y todos aquellos grandes hombres, mencione el nombre que usted quiera, todos ellos que no tuvieron a Cristo fueron unos inútiles. No sirven para nada. Todo lo que hicieron no sirve para nada, porque todo lo que hicieron se va a perder. Aparte de eso, o sea, aparte de ser inútil y de no hacer nada bueno, tampoco hablamos nada bueno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, además de que no hacemos nada bueno, no hablamos nada bueno. Todo lo que hablamos es basura. Y no es sino hasta que llegamos a Cristo que nuestra conversación es Cristo. Y entonces empezamos a hablar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que ayuda, lo que realmente realza. Usted puede hablar del tema que usted quiera y su tema va a morir con usted. Pero cuando usted habla de Cristo, no, eso no muere allí. No importa si la persona se convirtió o no se convirtió. Cuando usted tiene un corazón entregado a Cristo y su conversación es Cristo, cada palabra que usted dice es una palabra de bendición. Cada palabra que usted dice es una palabra de edificación, es una palabra de vida, porque está hablando de Cristo. Cuando usted habla de cualquier otra cosa, usted me perdona, pero está hablando de basura. Se lo voy a poner de esta manera. Nosotros compramos cosas, por decirle. Fue al súper, al almacén, y vio un juego de cama precioso. La colcha, las sábanas, es una maravilla. Usted compra su colcha, su cama, y empieza a usarla. Pero cuando llega el tiempo que se rompe, se desgasta, no sé qué, ¿y qué? Es basura. Todo lo que usted hace en este mundo tiene un solo destino, la basura. Es como cuando Jesús dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre porque va a la letrina. Asimismo, nosotros hablamos pura basura. Y aparte de eso, somos violentos. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, aparte de eso, somos violentos. No hay nada bueno. No existe nada bueno. Sin Cristo nosotros no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que dar. Necesitamos con urgencia a Cristo. Pero sabemos, dice el apóstol Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí vemos cuál es el propósito de la ley, para qué se creó la ley. ¿Ok? Primero, versículo 19, dice que lo que dice la ley es para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. O sea, no puedes hablar. Una vez que tú sabes lo que dice la ley y desobedeces la ley, ¿qué puedes hacer? La desobedecí. Y cuando se te acusa, ¿qué haces? A menos que sea como algunos cínicos que por ahí siempre defienden lo indefendible y tienen la cara más dura que el roble. Pero la ley se dio para que hubiera conocimiento de pecado. ¿Ok? La ley nunca se dio, nunca fue el propósito de Dios que la gente se salvara por obedecer la ley, sino que la ley Dios la dio para que tú y yo sepamos cuando estamos pecando. Por eso es que hay algunas personas cristianas que hablan de que la ley ya pasó. No, la ley no ha pasado. La ley ritual, o sea, ya nosotros no tenemos que estar sacrificando ningún cordero porque ya Cristo murió en la cruz. El cordero perfecto ya fue sacrificado. No necesitamos sacrificar nada más. Nosotros no necesitamos estar caminando, hacer una peregrinación al templo de Jerusalén 3 veces al año, porque Cristo es nuestra Pascua. El Pentecostés se llevó a cabo cuando vino el Espíritu Santo y nuestro perdón ya lo dio Cristo en la cruz. Nosotros no necesitamos hacer ninguna peregrinación. Cristo está con nosotros donde quiera que vaya. Jesús le dijo a la samaritana, viene la hora y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué? Adoran donde quieran que van. ¿Hay algún adorador que deje su espíritu en casa y se vaya para otro lado? No, ninguna persona deja su espíritu, así que donde usted va con su espíritu, va adorando a Dios. El verdadero adorador adora a Dios siempre porque su espíritu está con él siempre. No necesitamos ir a ningún templo ni a ninguna parte. Nosotros no venimos a la iglesia porque necesitamos venir a la iglesia a adorar a Dios. No, esa no es la razón. ¿O es que usted en la semana no adora a Dios nunca? Usted vive toda la semana desconectado de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia porque necesitamos venir a adorar a Dios, porque si no venimos aquí no adoramos a Dios. Si usted no puede adorar a Dios en el lugar donde está, entonces no lo puede adorar en ninguna parte. Aquí tampoco lo hará. El que usted venga aquí a cantar no significa que está adorando a Dios. Si usted viene aquí y deja su corazón por allá en casa, usted no está adorando a Dios. Pero pastor, ¿cómo yo puedo venir a la iglesia y dejar mi corazón en casa? Bueno, es que usted viene aquí y está pensando en su esposa, su esposo, su marido, los trastos que dejó en el fregador, las lentejas que dejó cocinándose a fuego lento. Viene pensando en un montón de cosas y tiene su corazón por allá y se olvida de Dios. Usted no adora a Dios cuando usted está desconectado. Usted no puede adorar a Dios y estar mirando su celular. Usted no puede estar adorando a Dios y conversando con el que está al lado. Usted no puede estar adorando a Dios. No, no es cierto. Usted no adora a Dios si usted no está enfocado en Dios. Tiene que estar. Dios reclama nuestra atención completa. Y no solamente la reclama, Él merece nuestra atención completa. Imagínese algo. Imagínese nada más. Dice que aquí, en el censo último, el anterior, bueno, este no sé ni siquiera se lo han terminado, pero en el censo anterior que hicieron en el tiempo de Martinelli, dice que aquí, no, en el de antes de Martinelli, dice que aquí habían 403 personas en este pueblo. ¿Ok?
Ahora, piense que hay una peste en el pueblo y todo el pueblo está muriendo. Todos, sin falta, todos están muriendo. De repente, hay una sola persona que no está muriendo. Ese es usted. Usted no está muriendo, todos los demás están muriendo. Y descubren que en la sangre suya hay un elemento que es el que anula los efectos de la enfermedad. Y le dicen un día, ¿usted sabe qué? Necesitamos su sangre. Pero necesitamos toda su sangre. No necesitamos una pinta, ni necesitamos toda su sangre. Si usted no nos da toda su sangre, todo el pueblo muere. Si nos da una pinta, no es suficiente, tiene que ser toda su sangre. Tiene que darnos toda su sangre, usted va a morir, pero todo el pueblo va a vivir. Y resulta que usted sopesa la cosa y dice, bueno, si se van a salvar, y si es seguro, y da toda su sangre. Y todo el pueblo se recupera, todo el pueblo vive por su sangre. Pero no bien se han levantado de la cama y nadie se acuerda ni siquiera que usted existió. Cuando alguien menciona su nombre, dice, ¿quién es ella? Nadie va a la casa de su padre o de su madre a darle la gracia porque usted se sacrificó. A nadie le importa. Eso es lo que nosotros hacemos con Cristo. Y no me refiero a los de afuera, me refiero a los de adentro. Porque los de afuera son los de afuera, ellos ni siquiera saben dónde está parado. Ellos no entienden en qué mundo existen. Pero es una tristeza que el cristiano tampoco lo entienda. Ay, pastor, es que estoy muy ocupado. Usted no tiene idea, yo no tengo que tener ninguna idea, como ya le he dicho muchas veces. Es usted el que tiene que saber a qué Dios está adorando. Es usted que tiene que saber quién es su Cristo, qué es lo que Cristo hizo por ti y si realmente vale o no la pena vivir para Cristo. Porque Cristo no te está pidiendo un domingo en la semana. Él te está pidiendo tu vida. La salvación, y doy gracias a Dios que es por gracia. Pero recuerde siempre, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cierto, eso nos sirve para mirar a otros. Pero ¿qué tal si en vez de mirar a otros me miro yo? Y veo si realmente está dando los frutos que agradan a Dios. Pastor, ¿qué frutos son esos? Porque esa es otra pregunta. Ni siquiera saben qué frutos tienen que dar. Y yo hoy no se los voy a decir. Pero entendamos algo. La salvación, como dije hace un rato, nunca, jamás fue por obedecer la ley. Pero, dice aquí el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es lo que para nosotros sería una injusticia. Voy a cambiar la historia del pueblo. La historia del pueblo es que todo el pueblo está muriendo por su pecado. Dios se cansó de ese poco de borrachos, mentirosos, fornicarios, adúlteros, sátiros, drogadictos, mentirosos, ya lo he dicho. Bueno, todas esas cosas. Dios se cansó de ellos y les mandó una plaga. Pero, dice la Biblia, Dios halló gracia en ti. Dios halló gracia en ti. Ahora, algunos de esos que están muriendo eran muy religiosos. Seguían la fe a la manera en que se les había enseñado. Ellos seguían la ley, eran religiosos y aún así estaban muriendo. ¿Por qué? Porque por la ley nadie se salva. Es necesario que tú derrames tu sangre para que sean salvos.
Eso fue lo que hizo Cristo. La justicia de Dios fue que Cristo murió, entregó su vida, el justo, dice la Biblia, el justo por los injustos. Él entregó su vida y murió por nosotros, para que por el sacrificio de Él nosotros seamos hallados justos, que no somos justos, pero en Cristo somos hallados justos. Y la justificación viene gratuitamente, por gracia. Y aquí vienen las palabras difíciles. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Espero que hayan hecho la tarea, pero no tengo mucha esperanza en eso. ¿Pero qué es redención? Mire, cuando usted busca una palabra de estas en la Biblia, no se conforme con el diccionario. Si yo me conformo con el diccionario, me quedo así como en el aire, porque dicen 2 o 3 palabras y no lo explican el significado real, cómo se manifiesta la redención. Es un pago. ¿Qué es la redención? Tú estabas condenado y Cristo pagó. O sea, Él pagó, te compró, Él te compró y te hizo de Él. Mediante la redención, Él pagó por ti. Dios pagó poniendo a Cristo por tu salvación, por tu redención. Entonces dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, la otra palabra que tenían que investigar, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que hay algunos eruditos, entre comillas, que no les gusta esa palabra, que no les gusta que se traduzca propiciación. ¿Por qué? Porque la palabra propiciación tiene el enfoque en la ira de Dios. La palabra de Dios, la propiciación, dice que Cristo se colocó en nuestro lugar, soportando la ira de Dios que teníamos que soportar nosotros, y nos eximió de esa ira. Entonces nosotros somos, imagínese a Dios. En estos días salió un video por ahí de una muchacha que le cayó un rayo. No sé si alguien lo vio por ahí. Pero se ve, yo no sé por qué estaban filmando para allá, pero la muchacha está parada en la playa y se ve el brillo en la cabeza de ella. Así como, y ahí mismo cayó. Y un muchacho que iba corriendo como a 3, 4 metros, también cayó en el suelo, pero él se paró una vez. Y después dijeron que la muchacha fue al hospital, que llegó viva, pero murió. Y mejor que murió, porque lo que la gente no ve es que tú ves el cuerpo sano por dentro, pero por dentro está cocinado. Por fuera lo ves sano, pero por dentro está cocinado. O sea, cuando el rayo es así, pasa quemando todo por dentro. Ahora, agarra eso y multiplícalo muchas veces y piensa en lo que nos ocurriría a nosotros si tenemos nosotros que soportar lo que Cristo soportó. Si usted y yo tuviéramos que soportar la ira de Dios, no, obviamente no la soportaríamos. Él se puso en lugar de nosotros para soportar eso y que nosotros no tuviéramos que soportarlo. Y nosotros todavía creemos que tenemos derecho a vivir como nos da la gana, a hacer lo que nos da la gana, a ignorar a Cristo como si no hubiera hecho nada, a vivir como si lo que Cristo fue como si eso saliera en millo. En lugar de estar rendidos a sus pies, agradeciendo por todo lo que Él hizo por nosotros. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios en su paciencia dijo, ¿tú sabes qué? Como Angelis me aceptó, voy a olvidarme de los pecados de Angelis. Digo lo de Angelis porque como está jovencita son pocos, así que no son muchos. Pero si hablamos de los míos, los que Dios tuvo que perdonarme. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, Dios no va a justificar a cualquier perro o gato por ahí, no.
Él va a justificar a los que son de la fe de Jesús, a los que creen en Jesús, a los que entienden quién es Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz, y que por ese entendimiento de lo que hizo en la cruz, se entreguen a Jesús. O sea, el creer en Jesús no es simplemente yo creo que murió en la cruz. El creer en Jesús no es simplemente creer que Él resucitó y está en el cielo. El creer en Jesús no es solamente venir a la iglesia y escuchar. No, el creer en Jesús es entregarme a Él. Cuando yo creo en Jesús, lo que produce en mí es un agradecimiento por lo que Él hizo por mí y me lleva a rendirme a Él, a entregarme a Él, a vivir para Él. Ya no puedo vivir de cualquier manera. Nadie puede decir, yo soy salvo porque fui bonito o porque hice gran cosa. Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, no te puedes jactar de nada porque lo recibiste de gracia, lo recibiste de gratis, Dios te lo dio. La fe que tuviste, Dios te la dio. No fue que tú fuiste, ay, yo tuve gran fe. Hay gente por ahí, bueno, ya no los oigo, gracias a Dios, ya no me encuentro mucho con esa gente, pero antes yo escuchaba a mucha gente, no, yo tengo mucha fe, decían. Ya eso me hacía pensar a mí, este no tiene ninguna fe. La fe de esas personas generalmente son fe porque tú lo ves que, no, yo le pido a Dios y Dios me da. Y cada vez que yo oro, no sé qué, no sé cuánto, eso no es fe. La verdadera fe me lleva a decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es la que me lleva a decir, Señor, dame, dame, o haz lo que yo quiero. No, la verdadera fe me lleva a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que pasó con Pablo, cuando Pablo entendió, cuando el Señor Jesús se lo encuentra en el camino a Damasco y lo tira al suelo y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, ¿qué dijo? O sea, él creyó de una vez y ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es la fe. Ahora, claro, pedimos y Dios nos da, pero la Biblia dice que Dios da a buenos y a malos. Ya. ¿Requerimos fe para que Dios nos dé cosas? Sí, sí requerimos fe. Pero la verdadera fe es la que me lleva a rendirme a Cristo. Cuando yo me rindo a Cristo, ya yo no estoy pidiendo tonterías, no estoy pidiendo cosas para este mundo. Sí, pido lo que necesito. Yo quiero que Dios arregle mi carro y estoy orando para que Dios arregle mi carro que está dañado. Pero cuando arreglo mi carro, ¿qué hago? Es para venir a Willes. Lo más que yo hago para mí en el carro es ir al trabajo. A ver, bueno, necesitamos hacer un paseo, tú sabes. Pero aparte de eso, ir a donde mi mamá y Chiriquí, ¿qué yo hago? Mi carro es para Dios. Mi casa es para Dios. Porque ¿qué yo hago acumulando riquezas aquí? ¿Para qué? Steve Jobs se murió, en estos días estaba escuchando que la esposa de ese hombre ha dado no sé cuántos cientos de miles a la campaña del presidente actual de Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para que haga las cosas que está haciendo? Me recuerda aquella historia que dice el Señor Jesús de este hombre que tuvo una gran cosecha y empezó, alma mía, regocíjate, voy a agrandar mis graneros, alma mía, regocíjate, muchos bienes tienes. Y dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿para quién será? Pero si nosotros realmente entendemos este asunto, nuestra fe nos lleva a vivir para Cristo. Entonces, estos que están aquí no se van a quedar en sus manos. Alguien lo va a recibir. Porque usted sabe esto es para Cristo, así que tenga. El Señor quiere que tú vayas a la campaña. Porque si yo vivo para Cristo, yo voy a estar pendiente de que, oye, mi vecino, mi papá, mi mamá, la persona que me encuentre, oye, hay una campaña el sábado, ¿por qué no vienes conmigo? Porque eso sí permanece. Eso sí es eterno. Lo otro se pierde. Ya yo no hago las cosas simplemente porque me siento mal, me incomoda. Miren, a mí no me gusta acercarme a la gente a hablar de cosas que yo quiero hablar. Por eso es que no me gusta vender. Pero si tengo que hacerlo para Cristo, lo hago. Para Cristo sí lo hago. Porque eso sí vale. Eso sí cuenta. Eso sí es importante. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión,
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Se acuerda que le dije que había un solo parámetro? El parámetro es la fe. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y por qué confirmamos la ley? Porque el Señor dijo claramente, el apóstol Pablo dijo claramente que la fe fue testificada por la ley de los profetas, la ley y los profetas. Pero ahora, dice el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Como la ley y los profetas hablaron de la fe, cuando la fe llega, eso confirma a la ley, que dijo que venía la fe. Entonces está confirmando una cosa a la otra. Pero nadie es salvo por la ley, nadie es salvo por obras. Todo el que es salvo porque tiene fe y porque esa fe se la dio Dios. Es importante que comprendamos que Dios es fiel y es verdadero. Y que Dios es infinitamente justo. Y déjenme repetir eso, Dios es infinitamente justo. Y no hay manera que Dios haga una injusticia. Que llegado el momento, Dios condenará a los mentirosos. En la Biblia tenemos varias listas. Y una de esas listas, que está en Apocalipsis, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando de el cielo nuevo y la tierra nueva. Ninguno de estos que acabo de mencionar van a ser parte del cielo nuevo y la tierra nueva, van a estar excluidos. En ocasiones hemos hablado de la importancia de guardar los mandamientos. Pero alguno dirá, la ley no salva. El problema no es guardar la ley. El problema es pensar que por la ley vamos a ser salvos. Todos debemos comprender que la única forma de ser salvos, o sea, justificados delante de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene los mandamientos y los guarda, este es el que me ama. De tal manera que no es simple y sencillamente los mandamientos pasaron, la ley pasó, no. Debido por amor a Cristo, yo cumplo la ley ahora, pero no porque es ley, lo cumplo por amor a Cristo, por fe en Jesús. Yo primero soy justificado y después cumplo la ley. No al revés. El Señor envió a su Hijo Jesucristo y el Señor Jesús no vino a pasear en el parque, vino a cumplir una obra que el Padre le mandó. Y Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se haya perdido. Quiero que sepas que te vino a buscar a ti. A ti, y me vino a buscar a mí. Él vino a morir en la cruz para que nosotros seamos salvos. Por eso es que yo he llegado a aborrecer las Semanas Santas. Y no condeno a nadie que la practique, las otras iglesias la van a celebrar, yo no me meto en eso. Tampoco condeno a nadie que celebre su Navidad, tampoco me meto en eso, pero también la aborrezco igual. No es que no me gusta, la aborrezco. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque esas cosas distraen a la gente de la verdadera adoración. Ahora van a ver a los cristianos en diciembre corriendo a comprar arbolitos, corriendo a comprar regalos, corriendo a comprar, y olvidándose de quien según ellos es el homenajeado.
No, pastor, no, te olvidas, no me echen ese cuento, ya yo los he visto. Cuando llega diciembre, lo importante no es Cristo, es la Navidad. Cuando llega febrero, marzo o abril, lo que llega, lo importante es la Semana Santa. Estas cosas, para mí, las puso el diablo para distraer a los que pueden ser distraídos, pero yo no me voy a distraer con eso. Y de nuevo, si usted quiere celebrarlo, no hay ningún problema. Lo único que asegúrese de no se está olvidando de Cristo cuando hace eso. Asegúrese de que cuando usted está celebrando cualquiera de esas cosas, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Qué es lo importante? Me recuerdo una historia que escuché hace un tiempo atrás de una mujer que estaba pobre, estaba con su hijo, usted sabe, estas que están en la indigente, y llegó un hombre rico y la llevó a una bóveda que él tenía y le explicó, mire, esta bóveda se abre, pero esa bóveda se cierra en 1 minuto. Usted puede entrar ahí y sacar lo que usted quiera. Pero le advirtió, la mujer tenía un bebé, le dijo, no olvides lo importante. Se abrió la bóveda, la mujer corrió, estaba lleno eso de prendas, oro por todos lados y la mujer empezó a coger. Y el minuto se venció y la puerta empezó a cerrarse. Y la mujer vio que la puerta empezó a cerrarse y salió corriendo. Y el bebé quedó dentro. Eso es lo que ocurre con la gente para Navidad y para Semana Santa. Se olvidan de lo importante. Y empiezan a celebrar. Y entonces lo importante es comer jamón o pavo. A mí me gusta el pavo, por cierto. Pero ¿es comer jamón o pavo? Es la ensalada de feria con el panetone que le gusta a Vanessa. Tamales. Por cierto, si alguien va a hacer tamales, acuérdese de mí. Pero nos olvidamos de lo importante. Hermano, no puede olvidarse de lo importante. Lo importante, cualquier día, Martina, lo importante es Cristo. Hermano, lo importante es Cristo. Acuérdese de Cristo. Tenga a Cristo presente siempre, a cada momento. No salga de aquí olvidándose de Cristo. No llegue a su casa y que... ¿qué dice? Cristo. Cristo es todo. Si usted no tiene Cristo, no tiene nada. Está perdido. No se olvide de Cristo.